En una semana se van a estar cumpliendo 20 años de los crímenes de Costequi y Santillán. Recordarán ustedes allí en Pavón, cerquita del puente de Pueyrredón, represión policial furiosa contra los movimientos sociales y dos pibes que son asesinados a sangre fría, algo que después tituló Clarín al otro día como la crisis causó dos nuevas muertes. Bueno, no había sido la crisis, había sido, si se quiere, un gobierno, que era un gobierno provisional, el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, que decidió enfrentar el conflicto social con represión. Allí se produce algo que es realmente notable, porque Duhalde había surgido o asumido con la idea de ser una especie de pacificador. Pero lo que en principio era una mirada comprensiva sobre la situación, la grave situación económica y social producto del 2001, lo que, insisto, en principio había sido una mirada que absorbía esa realidad e intentaba dar algún tipo de respuesta. Duhalde fue un tipo que, junto con la Iglesia, en la mesa del diálogo, impulsaron desde las retenciones hasta planes sociales en esa realidad urgente. Fue trocando, producto del lobby empresario, producto del lobby mediático, producto también de la deriva ideológica de un gobierno que había llegado allí de modo accidentado, a unos discursos cada vez más validantes de la salida represiva y violenta, ¿no? Hoy estaba fijándome algunas notas de época y sobre el movimiento piquetero o los movimientos sociales en aquel tiempo, se empezaba a decir que en la Argentina se vivían tiempos insurreccionales, que estos grupos piqueteros en realidad eran grupos guerrilleros. Se intentaba asociar a la protesta o a los protestantes con sectores que en el pasado habían tenido alguna preferencia, alguna opción por la lucha armada. Se los acusaba de estar vinculados con el narcotráfico colombiano, se los acusaba de estar conectados con la FARC colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua del continente, o lo que fue la guerrilla más antigua del continente. El propio Rucauf era canciller. Rucauf era canciller y ante jerarcas militares decía, bueno, se vienen tiempos difíciles, tanto la policía como la gendarmería podrán verse desbordadas por la emergencia, con lo cual las Fuerzas Armadas van a tener que cumplir un rol. Lo mismo que dice ahora Patricia Bullrich, ¿está? Lo mismo que dice ahora Patricia Bullrich. Conceptos como plan de lucha eran asociados a lucha armada, cuando en realidad el plan de lucha es una serie de pasos de protesta, tratando de conseguir un objetivo. La verdad es que cuando uno piensa cuál es el clima propiciatorio de esos dos asesinatos, lo que ve es que hay un Estado que, sobrepasado, si se quiere, por la convulsión, busca una respuesta que es la respuesta más fácil. No, por eso yo quería mencionar, más allá de las responsabilidades políticas que las hubo, ayer hubo un acto en el Congreso de la Nación, convocado por el Frente de Izquierda Unidad, estuvo Miriam Bregman, estuvo el papá de Darío Santillán, también Alberto Santillán, pidieron para que la causa siga, quieren seguir con la causa y llegar a los Duhalde, a Felipe Solá, que era el gobernador en ese momento. Bueno, obviamente que esto ellos lo catalogan como un crimen de Estado. Esa causa está en trámite todavía, la que busca las responsabilidades penales de la política. La semana que viene va a haber grandes movilizaciones también para los días donde se cumpla efectivamente los 20 años, grandes movilizaciones de la izquierda, de los movimientos sociales que maneja el Partido Obrero, el Frente de Izquierda de Unidad, todos los integrantes del Frente de Izquierda de Unidad, etcétera, etcétera. Pero yo me quería detener en el clima propiciatorio de este tipo de salidas, ¿no? Porque uno capaz que a los que fueron protagonistas de ese tiempo les pregunta sobre estos asuntos y casi siempre tienen una justificación, ¿no? Y una de las justificaciones que se usa o se utiliza habitualmente es, bueno, pero ellos estaban participando, estos grupos,
desestabilizaban al gobierno, el gobierno estaba muy débil. Entonces está esta idea, esta manía de que a un gobierno débil lo ayuda o lo ayudaría a conservar el orden, la represión, ¿no? Recostarse sobre las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia y atacar a estos organismos protestantes, ¿no? De hecho, la previa de los asesinatos de Costecchi y Santillán, y digo asesinatos porque lo fueron, ¿sí? La previa está seguida de un montón de agresiones, secuestros a dirigentes sociales, a sindicalistas, todo eso había ocurrido. De hecho, llega ese 2002 con una cantidad importantísima, pero importantísima, de dirigentes sociales detenidos. De hecho, uno de los reclamos era una suerte de amnistía generalizada para todos que habían sido presos por luchar. Claro, porque había venido del hambre, de la ruta, del piquete. Me acuerdo, había un dirigente sindical detenido a la par que habían detenido a un pibe pobre porque había robado 2 pesos, ¿no? Y eran como la cara de la Argentina esa del año 2000, del año 2001. A Costecchi y Santillán los matan, ustedes saben, en el 2022. Y ese clima propiciatorio es el que yo creo que hay que señalar y hay que evitar, porque uno lo vuelve a escuchar, casi siempre en los mismos personajes, pero no importa, cambias los personajes y es un discurso al que se apela habitualmente cuando lo que hay para ofrecer es algo que no es comida, no es solución al problema de la desocupación o el empleo, no es comprensión de los problemas que atraviesan las familias pobres del país. Nosotros estamos viendo lentamente que están cada vez más nutridas las columnas de estos grupos, cuya representación política después en elecciones quizás no sea tan significativa, pero que muchos sectores empobrecidos del país ubican en esa izquierda piquetera el lugar donde ir a ubicarse o el lugar donde ir a congregarse o a reunirse si es que se quiere reclamar. Hoy veía una nota de Clarín que decía a los que les dan un plan social les sacan el 2%. Bueno, de algún lado sale la plata para que la gente se movilice, para alquilar los micros, para la vianda, para comer, para preparar la olla popular. En todo caso, habría que preguntarse cómo es que la Argentina ha llegado a un método tan importante de organización de la protesta, cosa que no ocurre en otros países. ¿Será que la crisis dura mucho? ¿Será que los sucesivos planes del fondo, el endeudamiento, han generado heridas que no sanan, que se sostienen en el tiempo, que forman parte de esos núcleos duros de pobreza estructural que tiene la Argentina, que no logra resolver, que bajan cuando hay un gobierno nacional y popular, pero cada vez que gobierna la derecha o nos ponemos muy fiscalistas, crecen? Ojo, yo no estoy diciendo que haya que vivir con déficit fiscal. Lo que no podemos vivir más es con déficit social. Si tenemos un 40 o casi 50% de pobres, lo peor que podemos pensar es que a la pobreza se la ataca, por ejemplo, con represión. No estoy diciendo que eso suceda, Salvo la policía de Rodríguez Larreta, la verdad es que el gobierno nacional mantiene en estos casos una prudente participación en los hechos y ha tratado, uno lo nota, de no criminalizar esa protesta, pero sí lo hacen los medios de comunicación, sí lo hace la derecha, sí lo hacen aquellos que piden lo mismo que Rucauf en aquel tiempo, ¿no? Que haya alguna participación mayor de las Fuerzas Armadas, que es el sueño húmedo de la derecha argentina, que venga la milicada y le solucione las cosas. La verdad es que en un país al que le sobran alimentos, le sobra energía, en una situación a su vez de contexto internacional, global, que demanda esas cosas, es inexplicable que tengamos, en principio, la desocupación que tenemos, no, pero sí la pobreza que tenemos. La pobreza incluso en la gente empleada. Hoy no tenés el 22% de desocupación que había en el 2002. Es mucho menor, es un número muy bajo el que hay desocupados, pero hay un montón de gente que está ocupada con salarios miserables. Y esos salarios miserables no le permiten salir de la situación de pobreza. Y eso genera protesta. Naturalmente genera protesta. Después, sobre la protesta, lo que se genera también, producto de años, de que esto es la República Argentina, es organización.
se organiza el reclamo. Y si esas columnas son cada vez más nutridas, es porque este problema es un problema que se ha estabilizado, más allá de la profundización que tuvo, se ha estabilizado en niveles que son niveles muy, muy grandes, muy graves para la convivencia social. Lo peor que podemos hacer es no tener sensibilidad para ver esto, ¿no? Y yo apelo aquí a los dirigentes del Espacio Nacional y Popular, fundamentalmente, a que no pierdan esa sensibilidad que yo sé que tienen. La verdad es que en ese punto hay que reconocer que esto no es lo mismo, este no es el gobierno de Duhalde. Pero la situación es tan grave, que amerita que tengamos por lo menos la decisión política, que esta se haga, se exprese, de poner un límite a la derecha y decirle, bajen las armas. Porque cuando se sacan las armas es para disparar. Como les dispararon a Costecchi y Santillán. Esta salida a la colombiana que plantean con otros nombres, de otro modo, pero sectores de la derecha argentina, lo único que puede llegar a traer son más problemas. Entonces, hay, creo yo, que relanzar la idea de que frente al conflicto social es la salida dialogada, es la reactivación económica, es la visibilización de los problemas, es la visibilización de los responsables de los problemas. Porque si no pensamos que lo que ocurre o lo que deja de ocurrir sucede por cosas que pasan muy lejos de nosotros, y sin embargo, buena parte de lo que se está resolviendo con la tarjeta alimentar, lo que se intenta, tiene origen acá. La tarjeta alimentar es antes que los sucesos que conocemos del último tiempo. Y en realidad lo que demuestran es que estructuralmente la Argentina es un país injusto. Y corregir esa injusticia es una demanda imperiosa. ¿Por qué? Porque si no siempre está la tentación del atajo fácil, que es la de resolver el conflicto social, la cuestión social, con metodologías que nos llevan a una mayor violencia y por ende también a un mayor miedo. No se puede vivir en democracia con miedo. No se puede vivir en democracia con miedo. No se le puede tener miedo a los medios, no se le puede tener miedo al Poder Judicial, no se le puede tener miedo a la policía. No, eso no es una democracia. Y ahí me parece que están faltando algunas voces que marquen el límite nuevamente. Decir, ojo, porque acá lo único que hay es gente reclamando. Después están los que se montan sobre el problema, están los que organizan el problema, están los que organizan y muchas veces hacen frustrar el reclamo. Pero no seamos necios, no busquemos soluciones fáciles a cuestiones que son complejas. Ahora, en la complejidad de la solución, o la complejidad que exige esa solución, tengamos siempre en cuenta que así como ha habido hitos en la democracia argentina, hay uno que es fundamental, y que con Costecchi y Santillán creo que tiene el mayor símbolo de tragedia, y es que no se puede criminalizar la protesta, no se pueden utilizar métodos de una dictadura en democracia.